existe, ¿cierto?, una filosofía que nos da las directrices con respecto a cuál va a ser, ¿cierto?, nuestros criterios a ocupar con respecto al diseño sismorresistente. No olvidar, ¿cierto?, que estamos tratando de alguna manera pasar, ¿cierto?, de un sistema ya que actúa de un rango elástico, ¿cierto?, a un rango directamente, ¿cierto?, plástico. Por lo tanto, hay un criterio ahí de por medio que es importante que podamos aclarar, ¿ya? Los códigos de diseño estructural usualmente nos indican el nivel general de protección que debe esperarse de ellos. Para las estructuras sismorresistentes, la mayoría de los códigos, estamos hablando de los códigos de diseño estructural, establecen requerimientos mínimos para asegurar la protección de la vida humana. Esto es, efectivamente, ¿cierto?, evitar el colapso de la estructura parcialmente o totalmente. Entonces, lo que se busca es efectivamente evitar que esta estructura colapse. El pero ahí está cómo se va a evitar que la estructura colapse. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros entendemos, y cuando se habla de que efectivamente una edificación, especialmente edificación a altura, tiene un sistema sismorresistente, o sea, está diseñado, ¿cierto?, sismorresistentemente, va a tener mucho más movimiento, ¿cierto?, en caso de un sismo, que una estructura que efectivamente no fue diseñada bajo esos criterios. Entonces aquí viene la parte que efectivamente se diseña, pero no se está así diseñando, ¿cierto?, el daño que puede provocar, ¿cierto?, el resultado de la acción sísmica. Efectivamente, este resultado, con la finalidad, ¿ya?, de evitar el colapso parcial o total del diseño, ¿ya?, se deja de lado, efectivamente, el daño que pueda ocasionar esto. ¿Ya? Es típico hoy en día que al usarse, ¿cierto?, efectivamente, en parte de la construcción, muchas estructuras que son falsas, como los cielos falsos, estos colapsan efectivamente con gran facilidad, donde los diseños sismorresistentes tienden, ¿cierto?, a tener movimientos bruscos, ¿ya?, que tienen por finalidad efectivamente evitar el colapso, ¿ya?, de total o parcial, ¿cierto?, de este diseño. ¿Ya? Por lo tanto, puedes ver que el daño, ¿ya?, a nivel superficial, ¿ya?, a nivel, ¿cierto?, de terminaciones, a nivel de tabiquería, a nivel, ¿cierto?, de ventanas, a nivel, ¿cierto?, del inmobiliario mismo, tenga, ¿ya?, o pueda sufrir muchos daños, pero efectivamente el no colapso de esta estructura, como se diseñó, puede ser efectivamente la causante, junto con el sismo obviamente, de
de estos daños, ya que parecieran ser daños mayores, pero son, para los entendidos sabemos que son daños simplemente superficiales, ¿ya? Lo importante es el análisis de la estructura misma, cómo funcionó realmente, ¿cierto?, el diseño a nivel de sismoresistencia. Las estructuras sismoresistentes, salvo en casos especiales, se diseñan para responder en el rango, ¿cierto?, inelástico, de modo de desarrollar, en este caso, ¿cierto?, ductilidad y disipar energía durante la ocurrencia de un terremoto severo, es decir, que funcione directamente, ¿cierto?, dentro del rango inelástico y no del rango elástico. ¿Ok? Es por ello que las fuerzas o aceleraciones obtenidas, ¿cierto?, a partir del espectro de diseño, de un espectro que es un espectro de diseño elástico. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un diseño elástico y tenemos, ¿cierto?, fuerzas y aceleraciones obtenidas a partir de este diseño. Son reducidas mediante estas fuerzas o aceleraciones obtenidas, ¿cierto?, son reducidas mediante un factor de modificación de respuesta R, cuya evaluación se discute en detalle en las secciones siguientes de este curso. De esta forma, el espectro que se diseñó a partir, ¿cierto?, de un diseño elástico, ¿ya?, al ser reducido mediante este factor R, ¿ya?, este espectro reducido mediante este factor R, se transforma a través de este factor efectivamente en un espectro, ¿ya?, pero respondiendo a un diseño a nivel inelástico. El ingeniero estructural, ingeniero de diseño, debe comprender adecuadamente el criterio de diseño sismoresistente a los efectos de aplicar correctamente las especificaciones reglamentarias, ¿ya?, de este criterio de diseño sismoresistente. Ojo, que estamos hablando, ¿cierto?, de criterios sismoresistentes. La aplicación de criterios, ustedes saben que en todo ámbito profesional y a nivel de la vida, ¿cierto?, es algo que se adquiere a través, ¿cierto?, de experiencia, ¿ya?, y a través, ¿cierto?, de hacer un análisis directamente de cómo se aplican estos criterios, y es por eso que es importante, ¿ya?, poder ejercitar con respecto a la aplicación de criterios y ver y documentarse a través, ¿cierto?, de diseños que ya han sido planteados a nivel mundial y a nivel local específicamente. ¿Ya? Hay que ser muy asertivo en ese sentido, ¿ya?, de ver cuáles son los edificios que funcionaron, ¿ya?, y pasaron pruebas sísmicas, ¿ya?, y cuáles fueron los criterios que se aplicaron, Este criterio difiere significativamente, ¿ya?, de los criterios aplicados para otros estados de carga. No olvidar, ¿cierto?, que lo que nosotros estamos haciendo, en el caso directamente de la aplicación, ¿cierto?, de la reglamentación y las especificaciones, ¿cierto?, asociadas a esta reglamentación, estamos aplicando en el fondo, ¿cierto?, una carga adicional. Recién veíamos, ¿cierto?, que pueden ser estas cargas o bien del tipo vertical o pueden ser cargas también, ¿cierto?, o sea, son cargas del tipo horizontal, pero también puede en este caso
tomarse en consideración dependiendo, ¿cierto?, del tipo de estructura en la que estamos hablando, de cuáles son sus dimensiones, las características, ¿cierto?, que presentan las ondas sísmicas, ¿ya?, que también me pueden entregar cierta carga a nivel de tipo vertical. Ahora bien, este criterio difiere significativamente del aplicado para otros estados de carga, ¿ya?, otros criterios que se aplican efectivamente para otros estados de carga. Por ejemplo, para las acciones laterales por viento, donde la estructura se diseña con el objetivo de permanecer esencialmente, ¿ya?, en el rango elástico, ¿ya?, no en el rango inelástico, sino que en el rango elástico, ¿ya? Y la razón principal de esta diferencia es de orden directamente, ¿cierto?, de las magnitudes económicas, de un orden económico, a los efectos de que el costo de construcción sean totalmente aceptables, ¿ya?, con respecto, ¿cierto?, a los diseños y a los criterios de carga que voy a aplicar con respecto al viento. Y, ¿cierto?, con los criterios también que yo voy a aplicar con respecto a los sismos. Si yo pretendo, ¿cierto?, mantener dentro del rango elástico mi diseño, ¿ya?, con respecto, ¿cierto?, a las cargas que yo estoy aplicando, efectivamente podríamos, ¿cierto?, llegar a tomar y a topar derechamente, ¿cierto?, con temas que van ligados a la parte económica y a los efectos de costo de la construcción, y para que en el fondo estos proyectos sean viables económicamente hablando. Es importante resaltar que la disipación de energía y el comportamiento dúctil de la estructura bajo la acción sísmica solo puede lograrse si los miembros que componen las mismas son adecuadamente detallados para evitar, en este sentido, ¿cierto?, fallas de tipo frágil. No olvidar que cuando hablamos de falla de tipo frágil, ya pueden ser fallas de tipo, ¿cierto?, local o fallas de tipo global en los elementos, ¿ok? Entonces, estos elementos deben detallarse efectivamente, ¿ya?, para, ¿cierto?, que no afecten al conjunto en general, ¿ya?, este conjunto en general que nosotros queremos que efectivamente trabaje, ¿ya?, y pueda de alguna manera, ¿cierto?, bajo la acción sísmica efectivamente se pueda, ¿cierto?, evitar, o sea, disipar las energías, ¿cierto?, bajo esta acción sísmica. Entonces, es necesario, ¿cierto?, dentro del diseño, evitar, ¿cierto?, estas fallas de tipo frágil. Ya hablemos fallas por flexión, por fallas por flexión, ¿cierto?, por torsión, flexo-torsión, ¿ya?, y también, ¿cierto?, las fallas del orden local, ¿cierto?, como son el pandeo local. Además, el desarrollo de la ductilidad, esta ductilidad que nosotros estamos buscando, ¿ya?, para disipar las energías, implica la ocurrencia de daño estructural, el cual resulta de la fluencia del acero y eventualmente del problema de inestabilidad como el pandeo local. ¿Okay? Es decir, si nosotros, ¿cierto?, yo lo que yo les mencionaba recién, queremos, ¿ya?, que el comportamiento de la estructura
en general se comporte, ¿ya?, de manera dúctil, tenemos que esperar, en este caso, ¿cierto?, que efectivamente ¿cómo se llama?, haya, ¿ya?, la ocurrencia de daño en la estructura en general, ¿ya? Es decir, que haya daño por efectivamente esta elasticidad que presenta en este caso el acero. El daño que produce el terremoto tiene un costo de reparación, pudiendo ser significativo según la cantidad, ¿cierto?, de componentes afectados, ¿ya?, las técnicas de reparación requeridas, etc.